Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo taller que estamos llevando adelante desde la Red Argentina de Clínicas Jurídicas. La verdad que una alegría y un placer continuar generando estos espacios que nos parecen desde la red muy importantes, que nos parecen espacios necesarios de construcción, de intercambio y de diálogo para profundizar y mejorar la enseñanza clínica del derecho que cada uno de nosotros y nosotras llevamos adelante desde nuestros espacios. Y en esta oportunidad, en este segundo taller, tenemos el placer de que el profesor José María Martocci nos esté acompañando para conversar un rato sobre cómo litigar desde las clínicas jurídicas, cómo pensar los casos, cómo idear y planificar el litigio desde los espacios de enseñanza clínica, que José María Martocci es un docente muy querido en el ámbito de la enseñanza clínica del derecho, es un docente con mucha experiencia y puedo dar fe que es un docente que además tiene mucha generosidad para compartir su experiencia y su forma de ver la enseñanza clínica y el litigio desde las clínicas jurídicas. Él en particular es docente de la Universidad Nacional de La Plata y dirige la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad. Así que va a estar compartiendo con nosotros en este momento su experiencia, sus casos, sus formas de ver el litigio desde las clínicas y vamos a poder también conversar, digo, y dialogar con él y bueno, esperamos que este momento sea de utilidad y que nos sirva a todos como docentes. Así que agradecerles la participación, agradecerle a José María y sin más, te cedo la palabra. Bueno, Gerardo, Martín, todos ustedes, espero que hoy no me dejen de querer. Eh, Estoy muy entusiasmado con el encuentro de hoy porque me parece que, eh, bueno, porque eh, tenemos procedencias distintas, nos toca intervenir en espacios distintos, en regiones de la provincia, del país distintas, y me parece que yo puedo trasladar una experiencia, pero siempre una experiencia significada en la ciudad de La Plata, en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, en la capital de una provincia inmensa y populosa y con enormidad de conflictos, eh, innumerables conflictos de todo tipo. Eh, y bueno, y en una facultad muy clásica, una facultad de derecho muy clásica, muy hecha a la pedagogía jurídica clásica, esto es dogmática, repetitiva, jerarquizante, una enseñanza jurídica muy ligada a la presencia docente, a la figura del docente. En fin, ahí y aquí es donde nos estamos desarrollando nuestra tarea. Una breve historia, brevísima historia del sistema de clínicas de la facultad, eh, que la historia no está exenta de contingencias azarosas, porque nace en el año 2008 a través de una resolución del decano, eh, que toma algunos proyectos que se habían presentado antes, eh, y que los toma en particular porque se trataba de una persona con intereses sociales, es decir, una persona que provenía de la militancia social. El decano que resultó a partir de una elección que nadie esperaba, pero que terminó ganando, eh, y sorprendió a todo el mundo que impulsara este tipo de proyectos que hasta ese momento la facultad había tenido, pero se habían frustrado.
Es decir, siempre por algún tipo de temor, algún tipo de objeción por parte de los colegios profesionales, algún tipo de objeción institucional, cómo la Facultad de Derecho va a estar litigando, cómo va a estar involucrada en problemas, en contingencias sociales que tienen otras articulaciones. En fin, ustedes imaginarán y conocerán la cantidad de objeciones que puede recibir un proyecto antihegemónico como por esencia es una clínica jurídica. Año 2008, entonces, resolución creadora de 3 espacios de clínica. La clínica en Derecho Ambiental, la clínica en Derecho de Consumidores y la clínica en Derechos Humanos que me tocó dirigir a mí. 3 espacios originarios. Fuimos designados a cargo de estos espacios Jorge Martínez, un docente histórico de Derecho Privado en la facultad, Aníbal Falvo, un experto en medio ambiente, docente de Derecho Administrativo, Derecho Público, Derecho Ambiental en la facultad, y yo en Derechos Humanos que desde hace mucho, mucho tiempo dirijo, digamos, coordino, dicto un seminario en Derechos Humanos y Discapacidad en la facultad. Digamos que la raíz de todo esto, que ya tiene 15 años, está en ese momento. Dentro de la resolución de creación de las clínicas, nos habilitaron a litigar. Esto es, a emprender reclamos administrativos y demandas sociales, demandas jurídicas, demandas estructurales, sin ningún tipo de límite. Es decir, nos dieron una libertad inesperada. La única condición es que toda presentación judicial que abra un proceso judicial colectivo estructural debe tener la aprobación del consejo académico, hoy llamado consejo directivo. Esa es la única condición. Todos los proyectos, debo decir, de demandas que hemos llevado adelante han sido aprobados por unanimidad por el consejo directivo. Y cuando iniciamos la demanda no solamente adjuntamos la resolución de creación del espacio junto con nuestra designación como docentes de clínica jurídica, sino que también se adjunta la aprobación unánime de la demanda a impulsar. Luego los cargos se concursaron, hubo un concurso muy importante con muchísima gente, y la dedicación simple que tenían estos cargos se transformó en una semidedicación, con lo cual la facultad quiso darle mayor respaldo a estos espacios. Esto sucedió, digamos, a unos 5, 6, 7 años de iniciado el trabajo y cuando ya el trabajo empezaba a mostrar sus primeros efectos públicos, es decir, apariciones en los diarios, en los medios de comunicación, impacto en la comunidad jurídica, impacto en el Poder Judicial, en fin, cuando estos espacios empezaron a desarrollar su potencialidad, hubo como una especie de reconocimiento, digámoslo, y una convalidación de la importancia de mantenerlos con vida y de incluso darle más oxigenación, más respaldo político. Primer punto, entonces, un poco de historia respecto a esto. En el caso mío, yo comencé dirigiendo derechos humanos, todavía lo hago, pero el caudal de consultas en materia de discapacidad fue tal que nos dimos cuenta que el espacio estaba siendo demandado de tal manera que nos pusimos a pensar en la posibilidad de establecer un espacio propio, autónomo, vinculado estrictamente a la discapacidad y a la salud mental. Esto pasó 2 años después de iniciada la Clínica de Derechos Humanos, de manera que desde ese momento yo tengo 2 espacios distintos, con días y horarios distintos. Derechos humanos estrictamente y discapacidad y salud mental
en un día distinto y en un horario distinto. Hoy vamos a ver algunos casos de los dos espacios. Me gustaría mostrarles para ver, bueno, un poco la mecánica que hemos seguido y las cosas que han Sean sucedido en felices. torno a estos temas. Ah, no, pero te lo... Bien. Eh, Sentado entonces las bases de lo que es la instancia, digamos, creadora, debo decir también que los espacios están integrados por estudiantes avanzados de la carrera y también por personas graduadas con pocos años de graduación, 2, 3 años. Esto le da una dinámica singular porque me parece a mí que la instancia, la presencia de estudiantes es vital, eh, incluso permite el intercambio con otras disciplinas que los propios estudiantes vienen cursando y vienen cumpliendo. Y la presencia de estudiantes le da como un impulso renovador en el sentido de que se trata de personas que están buscando un espacio, están buscando un destino dentro de las diversas posibilidades que da nuestra profesión, nuestro trabajo. Entonces ahí hay una búsqueda distinta que la búsqueda de los estudiantes. Y en esa mezcla se generan cosas muy interesantes. No son espacios obligatorios curriculares, lamentablemente. Esto hace que la presencia de estudiantes y graduados jóvenes sea una presencia inestable, lamentablemente, y que los grupos que suelen tener 15, 12, 18, 20 personas sean también inestables. Al no ser una obligación curricular, entonces los estudiantes se ven siempre como tomados por obligaciones alternativas. Por ejemplo, cursar una materia, estudiar una materia, consiguen un trabajo que ocupa justamente el horario de las clínicas y demás. El reglamento menciona que se necesitan 15 materias mínimas para integrar el espacio de clínica jurídica. Sin embargo, es algo que yo con el tiempo he dejado de atender y toda persona que se presenta en la clínica con deseo de integrarla y de trabajar, bueno, es admitida inmediatamente. Y si se encuentra cómoda en el espacio, bienvenida. Y si de pronto el espacio no le cierra o no es lo que esperaba, hasta siempre. Pero justamente el proceso de admisión se da dentro del mismo espacio. Bueno, este es el esquema de funcionamiento. Mm, hay hay una cuestión con las clínicas, por lo menos en mi experiencia, eh, que a mí me resulta complejo presentar una experiencia acabada o un registro preciso de lo que hacemos en estos espacios, porque puedo dar algunos detalles, puedo dar algunas experiencias, pero la contingencia, lo que va sucediendo a lo largo del tiempo y a lo largo del momento en que la clínica acepta un caso hasta que lo va terminando, es algo, diría, torrencial. Es algo que no se detiene, es un aprendizaje constante. Y lo que sí podría decir, porque cada vez lo tengo más claro, que me parece que las clínicas jurídicas colocan a quienes las transitamos en un lugar donde los saberes con los que contamos o con los que creemos que contamos rápidamente se tornan precarios
fallidos, insuficientes, inútiles. Entonces, ahora les voy a contar algunos casos donde la primera sensación frente a lo que se nos está presentando es una fuerte sensación de insuficiencia, es decir, de que los saberes adquiridos en la enseñanza de la facultad, en la enseñanza clásica de la facultad, no nos dicen o nos dicen muy poco acerca de cómo avanzar con una violación estructural a los derechos humanos. Otra cosa que quiero destacar tiene que ver con que nuestras clínicas jurídicas y nuestro desempeño o nuestro trabajo o nuestro activismo en materia de derechos humanos se da en un contexto de profunda desigualdad. En un contexto donde las desigualdades crecen, donde las situaciones de vulneración de derechos humanos son constantes, donde el Estado, que tiene la obligación constitucional de identificarlas y progresivamente remediarlas, en la mayoría de los casos omite hacerlo o sencillamente no lo quiere hacer. Es decir, nosotros trabajamos en un contexto donde todo el tiempo aparecen problemáticas ligadas a violaciones de derechos humanos. Esto nos obliga a adoptar una posición humilde y además adoptar una posición que nos obliga a tener preparado la capacidad de decir que no, es decir, que no estamos en condiciones de llevar adelante problemáticas que nos superen, porque las problemáticas son constantes. Bien, dicho esto, yo quería presentarles algunos casos con la expectativa de que en la presentación de los casos vayamos encontrando algunos rasgos que nos permitan identificar modos de intervención y el camino que cada caso desarrolló, el resultado, si es que lo hubo, y qué tipo de destrezas debimos ir adquiriendo, reuniendo, acumulando, descubriendo, para poder llevar adelante situaciones estructurales que realmente no tenemos preparación inicialmente para comprender y llevar adelante. Justamente el primer caso que llegó a la Clínica de Derechos Humanos es un caso que de ahí en más hemos identificado como caso La Rotonda. El caso La Rotonda es un caso desarrollado ubicado en el municipio de Florencio Varela, a unos 25 minutos de la ciudad de La Plata. Es un barrio que históricamente ha estado rodeado por empresas de tercera categoría, empresas industriales de tercera categoría. Sabemos que las empresas de tercera categoría son las más gravosas para el medio ambiente. Es una comunidad de clase media baja, trabajadora. Sus casas son casas de material. Son unas 1.500 familias que viven asediadas hace muchos, muchos años por el malestar ambiental o el impacto ambiental de estas empresas que los rodean. Prácticamente forman un círculo, un anillo en torno a esta población. Esta población inició sus luchas por esta situación de impacto ambiental estructural hace más de 20 años. Y nosotros encontramos esta situación en virtud de que una de las maestras de la escuela, ubicada en el lugar, era una maestra de la ciudad de La Plata
y casualmente su hija fue una de las primeras integrantes de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, Mercedes. Mercedes trajo el caso y cuando lo comentó, vino con su mamá y la mamá, maestra, comentó que los chicos se dormían en el aula o estaban desatentos o estaban perdidos o estaban permanentemente cansados. Empezaron a investigar, empezaron a hacer estudios en los hospitales municipales y luego en el Hospital de Niños de La Plata y empezaron a detectar en sangre la presencia de plomo, que en determinada medida empieza a caracterizarse como una enfermedad patológica conocida como plumbemia. El plomo en sangre se localiza luego en los huesos y no sale del cuerpo nunca más y tiene impacto directo sobre el sistema nervioso de todas las personas. Sobre todo en la población más vulnerable como personas ancianas, niñas y niños o personas embarazadas. Bueno, cuando nosotros llegamos al barrio y empezamos a conocer a los vecinos, la lucha ya estaba en marcha. Entonces lo que hicimos fue sumarnos a este colectivo y tratar de entender lo que pasaba. Eh, nos trajeron todo tipo de documentación, todo tipo de reclamos municipales y provinciales que habían llevado adelante sin respuestas. Eh, Tratamos de escuchar los testimonios de cada persona. Había familias con niños y niñas enfermas con plumbemia ya detectadas. Había personas mayores también con plomo en sangre. Entonces, en ese entonces, empezamos a trabajar. Era una época que estaba muy influida por lo que se recuerda como el caso Mendoza de la Corte Nacional o causa Riachuelo. Ustedes la recuerdan, una causa estructural ambiental de altísimo impacto en su momento. La decisión de la Corte fue una decisión de altísimo impacto. Entonces, teniendo como modelo esa causa, empezamos la preparación de una demanda colectiva dirigida a la totalidad de las más de 25 empresas ubicadas en el lugar. ¿Por qué a la totalidad? Bueno, porque en el barrio no solamente había un fuerte impacto de la empresa fundidora de plomo que se llama Industrial Varela, sino también fuerte impacto de otro tipo de empresas, como empresas de curtiembre o empresas químicas. Entonces, la problemática ambiental era una problemática fuertemente impactada por la presencia de empresas de altísima contaminación. En ese momento, cuando empezamos, no podíamos distinguir cuál era el problema estructural en el barrio como para circunscribir y atender específicamente un caso. Fue entonces que se emprendió esta demanda colectiva firmada por los vecinos contra más de 25 empresas. Al comienzo los resultados fueron positivos porque obtuvimos cautelares de cierre de varias empresas, pero las cautelares de cierre eran inmediatamente levantadas porque las empresas conseguían en el organismo provincial de medioambiental, concedían el certificado para el funcionar, certificado que antes no tenían. Entonces, con la cautelar puesta, rápidamente las empresas acudían al OPDS, Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, y en un periodo muy breve, les diría que en 2 semanas, 3 semanas, este organismo les otorgaba el certificado de aptitud ambiental. Y con ese certificado de aptitud ambiental, el juez no tenía alternativa, otra alternativa
que levantar las medidas cautelares de cierre. Para nosotros fue todo un trabajo de exploración, tratar de establecer los antecedentes del caso, es decir, la historia que el caso había tenido antes de nuestro arribo, la caracterización de todos los estudios químicos, biológicos que se habían llevado adelante, la adecuación de todo eso en un marco jurídico, la identificación de las pretensiones posibles, viables, frente a un contexto tan grande, tan complejo. Fue tal el trabajo y fue tal la decepción que nos sucedió como grupo cuando las medidas cautelares empezaron a levantarse, que esto nos llevó a una reconfiguración del caso y a identificar cuál era el problema más significativo del barrio. Y el problema más significativo del barrio tenía que ver justamente con la presencia de la empresa fundidora de plomo, Industrial Varela, y su impacto directo sobre la población. Con lo cual, tuvimos que transformar una demanda colectiva que implicaba a más de 25 empresas en una demanda dirigida estrictamente hacia la relocalización y el cierre de Industrial Varela, la remediación ambiental, la configuración de un plan sanitario para la población, entre otros reclamos. Esto se inició en el año 2010 y en el año 2020 tuvo sentencia definitiva. La sentencia definitiva fue favorable a la demanda, se condenó al fisco provincial y al fisco municipal por no haber controlado a esta empresa y el impacto ambiental sobre la salud de la población. Se condenó a la empresa a trasladarse a un polo industrial o en su defecto a cerrar. Se condenó a la provincia a establecer un plan de remediación ambiental junto con el municipio a cargo de la provincia y de la industria. Y además, la jueza declaró que todo impacto del plomo sobre la vida de niños, niñas y personas adultas en el barrio es responsabilidad de la empresa. Y que cada persona, en el caso de padecer un cuadro de plumbemia, podía reclamar individualmente, con fundamento en esta sentencia, dando ya por determinado el certificado que la causa del daño era el funcionamiento en la fundición de plomo de la propia empresa. Acá hubo algunas situaciones que me parece importantes señalar. Primero, ese momento de crisis de la clínica, al entender que la clínica no estaba en condiciones de afrontar un proceso con más de 25 empresas demandadas. Advertir que esto era así y advertir además que no podíamos abandonar la causa. Muchas causas ambientales son abandonadas, vamos a decirlo, sino que debíamos resignificar la causa de manera que la causa pudiese llegar a algún tipo de resultado efectivo. En clínica siempre hemos dicho que no es un ejercicio deportivo, que no es un juego, que no es una distracción o simplemente un hobby, que al hacernos cargo de causas sociales estructuralmente profundas y violatorias de derechos humanos,
estábamos asumiendo un compromiso no solo al comienzo, sino durante todo el proceso de seguimiento de la causa. De manera que para nosotros era verdaderamente imposible declinar la acción colectiva o pasarla al defensor del pueblo de la provincia. Es decir, teníamos un compromiso constante con los vecinos y las vecinas de la población, a quienes además visitábamos cada 3, 4 meses. Porque además son las vecinas las que nos indicaban permanentemente cuál era la situación de funcionamiento de la empresa, porque la empresa al estar en juicio bajaba los niveles de emisión o trabajaba intensamente en días de lluvia, donde el olor profundo del plomo en el aire es menor. En fin, había unas situaciones permanentes que hacían que los vecinos tengan una participación directa sobre lo que se estaba haciendo en el proceso. Hubo dos situaciones muy relevantes en el proceso. La primera fue que se nos ocurrió dar la intervención a un centro de investigación medioambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la universidad, que se ofreció a intervenir y a evaluar el sistema de producción de la empresa. Un sistema de producción que el centro de investigaciones, el CIMA, detectó que era perjudicial no solo para la salud de la población lindante, sino que registró el impacto constante del plomo sobre el suelo, la flora, el aire. Pero además nos llegó la noticia de que una estudiante de la carrera de Ciencias Exactas estaba haciendo una tesis de graduación en el barrio La Rotonda y que tenía interés en conectarse con nosotros para tratar de entender qué estaba pasando y qué es lo que había pasado en el barrio históricamente para llegar a una instancia judicial. Nos contactamos con esta persona y durante un año esta persona estuvo investigando para su tesis de graduación todo el impacto, es decir, la relación tenebrosa de Industrial Varela con relación a la población del barrio La Rotonda. Y tuvo no solo desarrollos, sino conclusiones definitivas, claras, contundentes, acerca de la acumulación de plomo constante, no solo en el suelo, sino también en los árboles. Midió las hojas perennes, midió las hojas caducas, midió la presencia del plomo en el suelo, midió la presencia del plomo en el aire y terminó de cerrar el círculo probatorio para que sea indubitable que Industrial Varela no puede estar en ese lugar. Esto llevó a la condena que les referí recién. Les decía que siempre resulta complejo tratar de transmitir una experiencia de litigio de esta intensidad. Lo que sí puedo decirles es que partimos de una situación desbordante. Es decir, cuando los vecinos nos convocaron a asambleas en el barrio, donde nos trasladaban sus angustias, su incertidumbre respecto a la vida cotidiana, respecto a la enfermedad de sus hijos y de sus hijas, respecto a la pérdida de embarazos, respecto a la situación de los niños en las escuelas, verdaderamente no sabíamos cómo responder. Lo cual implica un aprendizaje en el sentido de saberse insuficiente, incompleto, o estar dotados de un conocimiento que no nos sirve, por lo menos para afrontar
completamente las problemáticas que se presentan todo el tiempo socialmente, como en este caso. La sentencia fue apelada. No obstante, la provincia tuvo tal impacto en el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, una sentencia que tiene más de 120 folios y que acumula prueba de todo tipo, no solamente la prueba científica, sino prueba testimonial dramática, verdaderamente dramática, madres hablando de lo que les pasaba a sus hijos. Fue tal el impacto, como les decía, que pese a la apelación, el Estado provincial, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, cerró los hornos de Industrial Varela y la empresa hoy está abierta, pero no están funcionando los hornos de fundición. Y no están funcionando porque todos los estudios que la provincia había omitido hacer, o había hecho mal, o había hecho de manera insuficiente, ahora los está haciendo y se está dando cuenta que la empresa no puede funcionar en ese lugar. Entonces, pese a estar apelada la sentencia, el impacto de la sentencia fue tal en los medios de comunicación, en el propio Estado, en el Poder Judicial, que los hornos fueron cerrados. Caso La Rotonda. Segundo caso. Por supuesto que les digo que cualquier intervención que quieran hacer, cualquier pregunta que me quieran hacer, no solamente no me complica, sino que favorece o mejora el intercambio y me parece que va a ser más rico para todos. El segundo caso que quería presentarles es un caso que se llama Barrio 3 de Junio. Barrio 3 de Junio. Un foro social, de militancia social en Berazategui, que ha tenido históricamente relación con nuestra clínica, una relación de amistad, de conocimiento, nos han consultado, nos han visitado, los hemos visitado a ellos en los lugares donde trabajan. Bueno, este foro hace unos 7 años vino con un tema colectivo ligado a vivienda, pero sobre todo, más que a vivienda, a vida digna, que tiene que ver con un barrio que se llama 3 de Junio, como les digo, que está ubicado a la vera de un arroyo que se llama Plátanos, que desemboca en el Río de la Plata, un arroyo que está completamente contaminado porque recoge los afluentes industriales del partido de Florencio Varela que está hacia arriba. Un barrio donde sobreviven 120 familias, 120 familias con en su mayoría niños y niñas, obviamente, en casillas, conectados clandestinamente a la electricidad, sin agua corriente, sin agua potable, y debajo de columnas de alta tensión. De manera que en días de lluvia o de tormenta, las casillas de chapa tienen electricidad y las vecinas y los vecinos tienen que alejarse de las paredes de chapa para no electrocutarse. Bueno, este foro amigo nos comentó que la gente estaba desesperada, que ya no se podía sobrevivir en ese lugar. Conversamos el tema en clínica. En ese momento era el comienzo no me recuerdo qué año, pero bueno, sería el comienzo del año 2017, puede ser 2017-2016. La clínica estaba muy intensa, estaba con mucha gente, estaba entusiasmada, así que un sábado por la tarde nos fuimos al barrio. Se hizo una asamblea
nos metimos en la asamblea, la palabra empezó a circular, luego nos acompañaron a conocer el lugar, conocimos las viviendas, entramos, tomamos el mate lavado que se toma en esos lugares, conversamos y en un momento dado, una de las vecinas, lo recuerdo de una manera muy patente, preguntó, ¿nosotros tenemos que vivir de esta manera? Y yo confieso que pensé sí, pero dije no. Es decir, pensé sí porque dije, ¿cómo se arregla esto? Es decir, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar de litigantes, de operadores del derecho, para cambiar semejante realidad? Podríamos decir que ya no es el cierre de una empresa contaminante, sino que es una acción destinada a producir un movimiento en la esfera pública, municipal y provincial, dirigido a producir una nueva urbanización para 120 familias. Es decir, la respuesta que surge inmediatamente es que eso lo arregla la política o las políticas públicas determinadas a través de un Estado activo, dinámico, comprometido, consciente. Pero cuando esto no sucede y cuando 120 familias viven en esas condiciones, la pregunta es, ¿qué puede hacer el derecho con esto? Y me parece que este es un punto importante a reflejar. Lo quiero reflejar en el caso anterior, en este y en los que vamos a ver en lo sucesivo. Es decir, hay una situación de desbordamiento, hay una situación subjetiva de orfandad, de pregunta, de interrogación. ¿Puede el derecho, tal como lo conocemos con esto, puede transformar un estado de cosas inconstitucional en un deber ser constitucional, ¿no? El deber ser constitucional de Ferraioli? ¿Puede? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos? ¿A quién le reclamamos? ¿Puede un proceso judicial hacerse cargo de esto? Bueno, todas estas preguntas son preguntas de la clínica. Todas estas preguntas son preguntas clínicas. Y en la clínica, el espacio de clínica es un espacio de interrogación sobre esto. Es decir, los saberes, ¿cuáles serían los saberes con los que contamos? En el mejor de los casos. Por ejemplo, que tenemos un artículo 14 bis que declara el derecho a una vivienda digna. Bien, no es poco. Tenemos también tratados internacionales. Tenemos un corpus juris de derechos humanos que aseguran el derecho a un nivel de vida adecuado, dentro del cual está la vivienda digna. Bien, no es poco. Tenemos observaciones generales de los comités que desarrollan el contenido, el campo semántico de cada derecho y que tienen valor vinculante para los estados provincial, municipal y nacional. Bien, no es poco. Ahora, ¿y eso cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, la tarea clínica es registrar el estado de cosas, lo que es, registrarlo, identificarlo respetuosamente, identificar lo que pasa con la participación ciudadana, comunitaria. Ellos saben mucho mejor que nosotros lo que les pasa y ellos saben mucho mejor que nosotros sobre los derechos que no tienen. Y con esto establecer lo que es y luego establecer lo que debe ser. En el camino entre el ser y el deber ser,
en ese largo camino, nos toca intervenir y trabajar. Intervenir y trabajar de una manera creativa, porque no está escrito cómo. Hay experiencias, sí, pero cada experiencia puede ser o no transferible. La experiencia del barrio La Rotonda no es exactamente transferible. Sí, sí el aspecto subjetivo, el desbordamiento que les decía, la experiencia del litigio colectivo, las dificultades, lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar. Lo posible, el modo en que ampliamos lo posible o el modo en que lo imposible se interpone. Pero luego, preguntarse cuáles son concretamente las herramientas para hacer actuar la garantía de justicia. Es decir, el dispositivo judicial como garantía de derechos humanos. ¿Cómo hacerlo? Otra cosa, una pregunta muy relevante que nace todo el tiempo. ¿Un juez tiene poder? ¿Tiene capacidad instrumental efectiva para dirigir una transformación urbana de este tipo? Es decir, para trasladar un barrio hacia una nueva urbanización. ¿Puede hacerlo? ¿Está en condiciones técnicas? ¿Sabe de lo que está hablando? Bueno, con todas estas dudas que trato de transferirles, les cuento lo siguiente. En esa época se nos había ocurrido en clínica tener en cuenta a una institución de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, un organismo muy relevante, que se llama Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado es un organismo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y es el organismo que defiende los intereses del Estado provincial, defiende al Estado en todos los juicios que se le emprenden, sino que también Fiscalía de Estado hace el control de legalidad de todos los actos o procedimientos que lleva adelante la provincia. Es decir, hay montones de trámites administrativos constantemente pasando por Fiscalía de Estado para convalidar que los pasos que se han seguido son los pasos que corresponden. Se nos ocurrió pensar que esta especie de prueba o test de legalidad podíamos transformarlo en un test de convencionalidad y de constitucionalidad, de manera de pedirle a Fiscalía de Estado que frente a un cuadro social tan desesperante, tome el caso, verificando que las pautas de convencionalidad y de constitucionalidad que este grupo de familias, por ser ciudadanas, tienen, no se estaba cumpliendo y que corría riesgo la vida, no solamente la vida digna, sino la vida misma de montones de niños y niñas que vivían ahí, con cuadros de bronquitis permanente, con neumonías, con infecciones de piel, todas detectadas por las salas de guardia médica que están a 5 o 6 cuadras. Fiscalía tomó el caso y abrió una mesa de trabajo. Fiscalía tomó el caso y abrió una mesa de trabajo. Primera vez en la historia. Primera vez que Fiscalía se corre de sus funciones clásicas y se inventa a sí misma un rol que hasta ese momento no había tenido. Podemos llamarlo un rol de verificador del estado constitucional de un grupo humano, verificador del estado de la vida
de 120 familias. Tuvimos una primera mesa de trabajo donde Fiscalía asume la coordinación de este problema, se hace cargo del problema y convoca al municipio implicado y a todas las reparticiones del Estado provincial implicadas en materia de vivienda, de salud y de desarrollo humano. Entonces, de ahí en más empezamos a tener mesas de trabajo con más de 15, 20 personas. Los vecinos designaban delegados que venían a las reuniones de fiscalía, reuniones que en general se hacían cada 2 o 3 meses. Cada mesa de trabajo recibía un informe de los vecinos acerca de lo que estaba pasando. Las cuestiones urgentes se resolvían. Por ejemplo, se estableció que la empresa de electricidad debía distribuir la electricidad de manera gratuita, de manera social, y que debía hacerlo de una manera segura, para lo cual se instaló todo un mecanismo de transmisión seguro, nuevo, que no se corta, que no se incendia, etc. Se estableció un sistema de suministro de agua potable. Se estableció un sistema para recoger la basura y que no se acumule en el barrio. Se estableció un sistema de mejoramiento de las calzadas hasta tanto el barrio empiece a trasladarse. Se estableció un sistema sanitario de vigilancia de niños y niñas, de la salud de niños y niñas, a través de una delegación del Hospital de Niños de La Plata y una delegación de la salita de guardia más cercana al barrio. Y en el mientras tanto, lo que la mesa se impuso fue encontrar un espacio de tierra para establecer una urbanización nueva donde esta gente se pueda ir a vivir. El camino fue muy largo, pero puedo decir que a 36, las conté, mesas de trabajo desde la número 1, ya tenemos un espacio de tierra que la provincia cedió a unos 50 metros de la localización actual. Tenemos un sistema de mediciones catastrales donde se estableció una nueva medición del espacio que se va a destinar a esta nueva urbanización. Un plano con 120 casas, con calles, con veredas, con luminaria pública, con cloacas, con distribución de agua potable. 120 lotes donde va a haber una casa de conformidad con la configuración familiar de cada familia, a partir de un censo donde se estableció cuántas familias eran, quiénes eran en cada familia, los nombres, la identificación, las edades, la ocupación, la actividad. Un trabajo de asistentes sociales vinculados a la comunicación permanente de la situación de las familias. Y al cabo de este proceso, luego de varias frustraciones, vamos a decirlo, pero siempre con el espíritu de la insistencia, nunca bajamos los brazos acerca de que esto debía hacerse. Tenemos un proceso de licitación que quedó desierto 2 veces, pero que en el último llamado fue otorgado a una empresa que va a ser la encargada de construir el barrio con el financiamiento del Banco Mundial a través de un crédito en dólares aprobado, y les diría que irrevocable. Hace 3 viernes fuimos a una reunión en el Zoom de la escuela pública más cercana al barrio. Diluviaba. Y en esa reunión, personal, funcionarias del Instituto de la Vivienda
de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo, presentaron el programa completo acerca del comienzo de la obra dentro de un mes y medio, el tiempo que va a demorar la obra, cerca de entre 12 y 16 meses, y la manera en que las familias van a ir trasladando y dejando sus propias viviendas actuales. Todo esto sin un proceso judicial, sin proceso judicial. Encontrando en ese momento la manera de que el Estado, no propiamente el Estado en sus agencias competentes, que por sí mismas no habían hecho nada, sino en un organismo del Estado, podríamos decir extrapolítico, pero constitucional, en el que tomó el caso, se comprometió a llevarlo adelante y que ha sido absolutamente central para que esto llegue al nivel de resultado que les acabo de comentar. El viernes pasado, como les decía, hace 2, 3 viernes, fuimos, ahí se presentó todo. Tengo esa documentación, si a ustedes les interesa, luego se las puedo pasar, porque también es emocionante también ver cómo de la nada se fue construyendo una actividad administrativa, gubernamental, política, con participación de la propia ciudadanía, porque los vecinos nunca han dejado de estar, nunca han dejado de tomar la palabra e identificar los problemas, las expectativas. Han tenido un rol fundamental en la organización de qué familia va a ocupar cada lugar, lo han hecho de manera consensuada. Las representaciones comunitarias han ido variando, los conflictos obviamente que siempre hubo y que hay se han ido resolviendo. En una especie de red que tiene por objetivo el traslado, la creación de una nueva organización, la superación del estado de villa, y en el lugar donde actualmente está lamentablemente esta villa, este asentamiento villero, va a haber un parque. Tercer caso. Voy a tratar de José apurarme. María, Sí, perdón la interrupción. sí, Eh, ahí María estaba levantando la mano para hacer una pregunta. adelante. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por compartir estas experiencias, son súper valiosas para nosotros. En mi caso, integro una clínica que todavía no ha litigado, ha hecho intervenciones administrativas, pero que no ha litigado. Y la pregunta va por un lado, tengo acá mis anotaciones y entre una de esas decías, ¿puede derecho resolver eso? ¿A quién le reclamo? La tarea clínica es registrar estado de cosas. Y esa parte lo que te quería preguntar, eso de cuando vos afirmas la tarea clínica es registrar estado de cosas, ¿cómo es ese laburo? ¿Cómo hacen ustedes ese laburo previo? Porque lo cierto es que la estancia universitaria, vos lo decías también al comienzo, nos han preparado, nos han chipeado de una forma en la cual, tomando el ejemplo de la rotonda, vos decís, bueno, acudimos justo a una persona que estaba haciendo su tesis y el dato de la tesis nos sirve. Y eso de pensar el derecho abierto, el derecho como ciencia no totalizadora, si es que es ciencia, ¿cómo laburás ese tema para que tus estudiantes, que los llevas a una asamblea, que los llevas a ese territorio, se saquen ese chip, ¿no? Decir, bueno, vos no tenés el saber, flaco, flacancia, vos no sos el saber, entonces andá lo más abierto posible, escuchá, cuando entrevisté, no dirija la entrevista, bueno, ¿cómo haces ese laburo previo? Eso me interesa mucho saber. Qué buena pregunta, porque me la hago yo también todo el tiempo, porque eh,
Mira, yo creo que hay que dejar correr la intuición y dejar correr me parece cierto don de comunicación y de conocimiento hacia los demás que uno se puede habilitar. Y creo que también se trata de parar las antenas y buscar herramientas donde no las hay y no desesperarse porque en algún momento uno se va encontrando con, con situaciones o posibilidades o soluciones. Yo luego les iba a comentar, lo hago ahora, hay una causa colectiva en discapacidad, en el espacio de discapacidad, que tiene que ver con el ajuste de las escuelas de la Ciudad de La Plata y de la región, el ajuste de manera de hacerlas accesibles y adaptables. Esto es, no solamente rampas, sino también salvar los desniveles internos, ampliar las puertas para que pueda entrar una silla de ruedas, por ejemplo, adaptar los baños y demás. Esto fue motivado por una organización de la sociedad civil ligada a la discapacidad y nos llevó a hacer una evaluación, un censo de escuelas en toda la región, donde nos dimos cuenta que ninguna o muy pocas cumplían con las pautas de accesibilidad y adaptabilidad. Bueno, emprendimos ese proceso y el proceso se transformó en una mesa de trabajo. Es decir, nosotros no queríamos. Yo me saqué el chip, pero te lo sacás porque necesitas sacártelo, porque si no sos un sonso, porque si no perdés el tiempo. Necesitas sacarte el chip de que tenés que llevar el proceso a una sentencia. ¿Para qué? Si ya la sentencia va a declarar lo que ya sabemos, que las escuelas no son accesibles. ¿Qué va a decir la jueza? Las escuelas no son accesibles, ordeno entonces en 6 meses hacer. No. Usa el proceso ya mismo para eso. Mostrale la estadística de incumplimiento. Mostrarle los reclamos que le hiciste con la estadística al Ministerio de Educación de la provincia y la falta de respuesta. Convocar al defensor del pueblo, se nos ocurrió, en la provincia el defensor del pueblo no litiga, pero esto no impide que lo llames. Entonces, desde que nos dimos cuenta, así nos putea, ¿no? Pero nos dimos cuenta, lo traemos a los procesos todo el tiempo. El defensor del pueblo está respaldando nuestras demandas. Pero iba a la ocurrencia. Un día antes de una audiencia lo veo al abogado del defensor del pueblo, nos saludamos y demás, pero después me quedo solo mirando la escena, ¿no? Y en un momento dado veo al defensor del pueblo y le digo, es esto, el que va, no teníamos quien verifique las obras que ya se estaban cumpliendo. Es decir, las mesas de trabajo establecieron un organigrama, dividieron la ciudad y la región en partes y de a poco fuimos avanzando con escuelas en cada segmento. Pero no teníamos quien lo verifique, quien verifique cómo fueron hechas las obras. No estaba, ¿no? Pensamos en la Facultad de Arquitectura, pero la Facultad de Arquitectura no lo va a hacer, porque es un trabajo inmenso. ¿Quién le va a pagar? Como perito, ¿quién le paga? ¿Cómo le puedo pedir a la facultad que lo haga de onda? No es posible, no es posible eso. Entonces se nos ocurrió, antes de una audiencia, el defensor del pueblo, la defensoría del pueblo tiene un área de ciudad, urbanidad y arquitectura. Que sean ellos los que verifiquen. Entonces le preguntamos al abogado, che, ¿ustedes pueden hacer esto? Sí, lo podemos hacer. Listo, quedó labrado en el acta. Entonces, todo segmento de obras que se concluyen va al defensor del pueblo, el equipo de arquitectos, y las verifica y da el ok. Y si no da el ok, se arregla lo que dicen que no está bien hecho. Esto se te ocurre ahí, Luis. Se te ocurre ahí porque no, ¿dónde? Lo de la estudiante que se estaba graduando con esa tesis. Bueno, nos llega la noticia
porque una amiga de alguien de la clínica que se estaba recibiendo, que se estaba doctorando en biología y que nos ayudaba en la clínica de Onda, nos dijo: che, yo conozco una persona que se interesó por el caso La Rotonda y está investigando la relación entre el plomo y la población. Y dijimos, listo, prueba, es prueba. Entonces nos surgió la pregunta, ¿cómo es prueba si no fue ofrecida en la demanda? Bueno, rápidamente dijimos, no importa, la agregamos, la agregamos. Si tiene una validación universitaria, si fue aprobada por una junta de docentes y académicos e investigadores, ¿cómo no va a ser un elemento de prueba? Luego se evaluará. Por supuesto, lo presentamos y las partes demandadas se negaron. No, no es prueba, no fue ofrecida en la demanda. Mirá, flaco, este es un proceso de contenido ambiental, de orden público. Las formas se tienen que aligerar. Tenemos que hacer del derecho algo dúctil. ¿Para qué? Para asegurar lo que el proceso debe asegurar, que es la protección de la vida humana. No me vengas con que no lo ofrecí en la demanda. Fíjate, argumentalo, cuestionalo. Entonces, todo el tiempo estamos en situación de creatividad y de invención. Otra cosa, todo el tiempo estamos en situación de vincularnos con otros espacios. Es clave, es vital. Contar con el auxilio externo de otros saberes. Inevitable, fundamental. Justamente. Una, una Sí, cosita, Luis. entiendo que hay una, digamos, creo que todos los que transitamos clínica y amamos esto, digamos, cuando pensamos en los otros saberes, tiene que ver no solo con una postura de derecho abierto, eh, sino también con creer que hay un poquito ahí de, de que no sé si es muy arriesgado esto que digo, pero hay una construcción una construcción de la decisión judicial, y que en esa construcción de la decisión judicial la mayor cantidad de voces venga desde la disciplina que vengan, hay una cuestión como de legítima, digamos, cómo se legitima esa decisión judicial, y ese es el chip por ahí de, un poco decir una vez, flaco, andate vos con un argumento procesalista a decirle que no a un estudio científico con rigurosidad científica de las consecuencias ambientales de este. La pregunta es si crees también en eso vos, digamos, cuando dirigís un caso. Yo creo que el proceso clínico es un proceso que va del saber al no saber, del supuesto saber al no saber, y del no saber a un saber útil para cada caso, no dogmático, creativo, dialógico, un saber que se construye con las comunidades, con los actores, con el propio aparato judicial. Cuando vos encontrás un juzgado de Onda con buena receptividad, también se prestan a una construcción del proceso de tutela, de protección, de garantía, a formar parte de ese proceso. Les comento un caso que es muy significativo en esto. Es un caso vinculado a discapacidad. Y es un caso vinculado a una figura fundamental en la Convención sobre Discapacidad, que es la figura de la asistencia personal para la vida independiente, artículo 19 de la Convención. Aclaro que cuando yo empecé con el área de discapacidad, no sé, hace 10, 15, 13 años, yo no había leído la Convención. No sabía de qué trataba.
no sabía nada. Asumo. Pero ¿qué sabía? Que tenía que leerla, que tenía que investigar y pensarla. Y esto mismo se planteó en la clínica. Miren, esto es fundamental y no sabemos nada. Vamos a leerla, vamos a interrogarla, vamos a pensarla. Vamos a ver qué es la asistencia personal para la vida independiente. Vamos a ver qué es un apoyo. Vamos a entender que la discapacidad, de acuerdo al modelo social de la Convención, es algo que sucede no en la persona con deficiencia, sino que sucede cuando se enfrenta a una barrera. Vamos a tratar de entender, de sumergirnos en eso, en lo que significa para una persona chocar con que no puede entrar a una escuela. No solo porque no hay rampas, sino porque si sos un niño con discapacidad, con determinadas discapacidades, a la escuela común no entras. Vamos a tratar de sumergirnos ahí, de entender eso, de vivenciarlo. Y una vez que lo hagamos, vamos a identificar lo que es y está mal y lo que debe ser. Y de nuevo, entre lo que es y el deber ser hay un camino que tenemos que transitar. Ese es el camino clínico. Un camino sin jactancia, sin soberbia, sin yo esto lo puedo. No, en principio esto no lo puedo. Yo en principio esto no lo puedo, no sé qué hacer con esto. Pero lo que sí sé es que algo quiero hacer, ¿no? El valor más que el valor de la esperanza, diría Spinoza, el valor de la insistencia. Insistir, insistir, insistir. Entonces, ¿por qué digo que el proceso que se llama Asociación Azul versus IOMA, por qué es un proceso construido comunitariamente? Por esto, rápidamente. Asociación Azul trae el problema. Nos dice, IOMA no reconoce la asistencia personal. IOMA no reconoce la asistencia personal. ¿Por qué? Porque no dice que ya la tiene. ¿Cómo que ya la tiene? Sí, la tiene en otras figuras del modelo médico. Enfermero, terapista ocupacional, rehabilitador, médico y demás. La asistencia personal, le preguntamos, ¿qué es entonces la asistencia personal? Nos explican, la asistencia personal es una figura que acompaña a la persona con discapacidad en todo lo que la persona quiere. No le aplica una inyección, aunque se le puede aplicar. Se puede ir de vacaciones, se puede ir al bar, se puede ir al cine. Un asistente es alguien que acompaña, que remueve las barreras que se encuentra, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, para llegar hasta el bar, o para ir a estudiar a la escuela o a la universidad, o para ir a trabajar, o para encender la computadora y disponer las cosas para que la persona pueda trabajar. No tiene nada que ver con la medicina, porque la discapacidad no es un problema de salud, no es un problema médico, es un problema social. Todo esto lo aprendimos de la comunidad. No lo sabíamos. Yo no lo sabía. Lo aprendimos ahí. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, lo estamos entendiendo. Lo vamos a entender un poquito mejor cuando escribamos la demanda. La demanda va a ser escrita también por las propias organizaciones. Y le vamos a explicar a la jueza de qué estamos hablando cuando hablamos de asistencia personal. Y le vamos a pedir que abra una instancia oral, una audiencia pública informativa, para escuchar a todos los que saben sobre asistencia personal. Personas con discapacidad que la usan, usuarios, los propios asistentes y expertos nacionales e internacionales que nos explican qué es la asistencia personal. En presencia de la jueza, que entendió de qué le estábamos hablando, y con la oposición feroz del IOMA, que es, digamos, la obra social pública de la provincia de Buenos Aires, y de Fiscalía de Estado. En Fiscalía de Estado nos tocó el área contencioso administrativa, que son como perros de presa.
Digamos, no los podés sacar del modelo constitucional liberal, clásico. ¿Cómo una audiencia pública? Y nosotros les explicamos, mirá, este es un proceso de derechos humanos, es un proceso constitucional. No es el proceso que vos estás acostumbrado a hacer, no es un apremio. Este es un proceso para asegurar una herramienta de derechos humanos, un derecho humano a un colectivo vulnerado. No me vengas con que no está regulada la audiencia pública. Si la jueza lo resuelve porque la necesita para informar al proceso y para dictar una sentencia adecuada a lo que la Constitución le pide, entonces vale. ¿Cómo no vale? Sentencia de primera instancia que está favorable, que ordena al IOMA incorporar la figura de la asistencia personal en los términos convencionales, en los términos de la observación general del comité de la convención que desarrolla lo que debe entenderse por apoyo y por asistencia personal y por vida independiente. ¿Entienden cómo el proceso fue una construcción colectiva? ¿Cómo se informó? El contenido del proceso fue informado por los propios titulares del derecho. Y el Estado, vía Poder Judicial, alojó el problema, se hizo cargo del problema. Sentencia favorable de primera instancia, sentencia favorable de segunda instancia, y IOMA llevó el caso a la Corte Provincial, que la Corte probablemente convalide las dos sentencias, y finalmente el IOMA tenga que incorporar la figura de la asistencia personal. De hecho, de a poco lo está haciendo en casos individuales, aunque todavía no se sentó con el colectivo de personas con discapacidad, tal como ordenó la jueza, para elaborar una reglamentación de la asistencia personal para el IOMA, tal como fue ordenado. Un aditamento. Hace 8 años que hay proyectos en la legislatura provincial para legislar la asistencia personal. Nunca avanzan y todos pierden estado parlamentario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya le hicimos el reclamo a la legislatura para que dicte la ley a las dos cámaras. No nos respondieron, entonces estamos preparando la demanda para que la legislatura dicte la ley. Mientras esperamos que la Corte convalide las dos sentencias. Les confieso que al momento de empezar con esto, lo que había es lo que tiene que haber. Es la indignación por lo que pasa y el deseo de que cambie. Después te arreglás con eso. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Además, eso es fundamental para contagiar a la justicia de eso mismo. Es decir, que la jueza cuando toma el problema, de inmediato, ni bien es recibido. Basta, ya lo aprendimos, basta de que el juez tome el proceso cuando, dentro de 8 años, cuando tenga que dictar sentencia. No, le pedimos al juez que se haga cargo de inmediato y le pedimos que establezca una mesa de trabajo para resolver, porque los casos que le llevamos tratamos de llevárselo con el estado de cosas ya acreditado, ¿no? José María, ahí creo que Martín había también levantado la mano. Dale. Bueno, nada, muchas gracias por todo lo que estás contando, que da para, de cada cosa que vas contando me surgen ganas de ampliar y de conversar. Me gustó mucho esa aproximación que planteas de que como primer punto hacia el abordaje de la demanda es hacerse cargo de que uno no sabe cómo abordarlo y cómo trabajarlo, porque a partir de ahí uno puede empezar a pensar
con libertad sobre todo, ¿no? Sin condicionamientos y sin tener que defender ninguna posición que puede impedirnos ver mejores argumentos. Mi pregunta tiende más a la cuestión institucional de la clínica, y es, digamos, uno escucha tus casos y son casos muy sofisticados, muy elaborados, muy inusuales en la praxis jurídica argentina, son casos de punta, digamos. La pregunta es, ¿qué condiciones sine qua non necesita tener una clínica para poder hacer casos de este tipo? Es tener un profesor comprometido y que está dispuesto a llevarlo a cabo como si estuviera solo, si se van todos los estudiantes, porque decías antes que los estudiantes entraban y salían. Es tener una masa crítica mínima de estudiantes que entiendan el derecho procesal. Es tener recursos para, no sé, para investigación. ¿Cuáles son los elementos que vos dirías, esto se puede hacer porque esta clínica tiene esto? Porque hay muchas clínicas que nos están acompañando, que están empezando y probablemente digan, ¿y cómo hace esos casos tremendos? Entonces, solo para entender si es que sos vos que en todo caso los liderás mucho y eso es el 90% del asunto, o si tenés un grupo de estudiantes excepcionales, bueno, lo que tengas para compartir con eso. Claro. Em, Mira, las clínicas tuvieron distintas etapas. Hubo una primera etapa muy romántica, donde todo el mundo estaba muy entusiasmado y fue el primer llamado, entonces se habían anotado 60, seleccionamos 15, y entonces todos, los 15 seleccionados, Este, a mí se me cayó eso rápidamente. Un día estaba llegando a la clínica, antes de entrar había un muchacho, Leandro me acuerdo, que tenía 4 materias y me dice, profesor, ¿puedo? ¿Esta es la clínica? Sí. ¿Puedo participar? Digo, ¿cuántas materias tenés? 4. ¿Y por qué tenés? No, porque me hablaron y tengo ganas de estar. Bueno, adelante, le digo, tenés que estar. Si tenés ganas, tenés que estar. Y estuvo 2 años mientras hacía la carrera. Y estuvo de una manera tan compenetrada, tan comprometida, tan en la dinámica que él mismo profundizaba desde un no saber, porque estaba recién comenzando la carrera. De manera que tenía en su deseo de intervenir, tenía las herramientas para profundizar, para explorar, no para aprender dogmáticamente y repetitivamente como sí lo hacía en las otras, ¿no? Fuera de la clínica. Pero en la clínica él sabía que venía a arriesgar, a explorar, a interrogar, y que con esa actitud podía aportar. Hay un libro de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante. Por ahí lo conocen, ¿no? Habla del caso de un maestro que enseñaba sin saber. Luego de la Revolución Francesa, un tipo que había participado en la Revolución, en el ala jacobina, se pone a enseñar. Por ejemplo, enseñaba un idioma que no sabía. Con un libro de traducciones, bueno, lo podía hacer. ¿Qué quiere decir Rancière con esto? Que el deseo de estar, de incorporar, de interrogar, de aprender, con eso está, con eso vamos, con eso vamos. Lo que sí creo que cada clínica tiene el rasgo de quien conduce. Si el rasgo es de tomar un caso anual y de desarrollarlo minuciosamente, detalladamente, científicamente, a mí me parece valedero, pero es un caso por año. Se involucra todo el grupo, bueno, y luego hay otros casos, pero yo les comento el mío. El mío, en mi caso, yo tengo el deseo de intervenir, tengo el deseo de escuchar, tengo el deseo de poder acompañar. Es
es propiamente algo mío, un rasgo mío. Y de estar, y de ser estable en el estar. De, ¿cómo diría? De tener estabilidad. Todas las semanas hay que estar. Todas las semanas hay que hacer algo. Todas las semanas hay que emprender algo, hay que interrogar, hay que preguntarnos. Che, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué está parado? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué? ¿Por qué? Estar. Yo diría que la clave es ese tipo de compromiso. No hay que ser un genio, francamente. Insisto, me parece que lo que apuntaba antes, ¿no? Cierta indignación hacia lo que pasa y cierto deseo de cambiarlo. Con esa posición subjetiva me parece que se puede hacer mucho. Y además les digo, claro que son 15 años y yo he aprendido muchísimo. Yo no sabía nada de discapacidad y ahora algo puedo pensar en materia de discapacidad. No sabía muy poco de derechos humanos y algo ahora puedo explicar de derechos humanos o pensar. El proceso ha sido un aprendizaje principalmente para mí, pero porque mi deseo está en estar ahí, en hacerlo, ¿no? En dedicarme a eso, ¿no? Y bueno, y también yo tuve militancia política muy joven y luego no la tuve más, y quizás esto sea una manera de continuar el activismo político, la militancia política por otros medios. La acción en derecho a estos niveles es una acción política, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Esto impacta sobre la escena pública todo el tiempo. En fin, no sé si te respondí, Martín, pero tampoco, no sé qué decirte porque creo que la actitud es lo más importante, la actitud. Y que todo lo que hace a lo técnico se va acumulando, se va investigando en cada momento. ¿Qué sé yo? Una pregunta de la semana pasada, salió una cautelar, se apeló por parte del fisco. La pregunta, che, pregunta sincera mía, che, ¿la apelación suspende el efecto de la cautelar? Porque esto es un proceso autosatisfactivo, no es una cautelar. Y el efecto no está regulado en el Código de Procedimientos. Por supuesto que lo revisé antes de ir, porque me lo había olvidado 1000 veces esto. Yo lo revisé. No es que lo sé, me lo olvido. Creo que prefiero olvidármelo. Entonces lo revisá. Entonces metés la pregunta. ¿La metés? Bueno, averigüen, qué sé yo, busquen. Busquen. Eh, Hay algo que, con lo que yo comparto 100%, que es en la medida que uno se acerca con esta actitud de no lo sé, y que uno abre las preguntas y hace laburar a los estudiantes en buscar las respuestas, uno puede ser el profesor que no sabe nada y terminar sabiendo, dirigiendo y coordinando el trabajo de otros que se comprometen a hacerlo bien, se puede llegar muy lejos. Creo eso amplía mucho los límites de lo que uno puede hacer comparado con si uno tiene que actuar en la medida de sus saberes, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Totalmente. Y creo además que eso es desafiante, porque eso desafía el ego de uno, porque uno prefiere entrar al aula y que te visualicen como, este es un capo, este sabe cómo hacerlo, ¿no? Como una posición fálica, este puede. Pero es un desafío para uno presentarse castrado. No sé, no sé, qué sé yo. Lo que sé es que no podemos decir que no le podemos decir que no a esta gente. Hay que tener vergüenza para decirle que no.
Entonces, bueno, cuando te comprometes, es para siempre, hasta que termine esto. Les digo, el caso de la rotonda, cuando lo empezamos, yo dije, esto no va a ningún lado. Con esto no pasa nada. Pero bueno, hubo que empezar a aprender la frustración. Empezar a aprender la frustración. Y a entender que la muralla de la realidad es pesadísima y que de alguna manera hay que encontrar la vuelta. Que no te podés cansar. No te podés cansar. Por ahí hay casos que de pronto uno puede abandonar, no nos ha pasado, pero abandonar porque no da más. Pasó en uno. Pasó con los basureros a cielo abierto en Berazategui y Florencio Varela. Claro, tapábamos un basurero y a los 3 días aparecía otro basurero y otro así, no, no. Entonces, al foro social que trajo el problema le dijimos, miren, nosotros no podemos vivir cerrando basureros a cielo abierto y para que después se abra. Es decir, ahí es como que nos rendimos. Le pedimos disculpas, dijimos, miren, no podemos, con esto no podemos. Pero luego le buscamos la vuelta. Miren, ahora estamos preparando en la Clínica de Derechos Humanos un caso de techo de cristal en el Poder Judicial. ¿Cuántos somos actualmente en Derechos Humanos? Somos 7 personas. El director yo, la coordinadora que está rentada, una cosa que omití decir, a mí me parece muy importante que los espacios estén coordinados, tengan un sustento reconocido por la facultad, auxiliar docente, con una renta y con una obra social. Eso me parece fundamental. Lo hemos conquistado con los años, lo tenemos. Y bueno, estamos trabajando la demanda. Un caso producido por las estudiantes de la facultad, por graduadas de la facultad, por organizaciones sindicales ligadas al derecho en la provincia de Buenos Aires. Ya hay reclamos hace 2 años hechos, hay estudios, hay estadísticas que demuestran el famoso techo y demás. Se viene la demanda. Y la estamos haciendo con estudiantes de 15 materias, 20 materias, de a poquito. Legitimación activa, de a poco. Un viernes hablamos de 9, otro viernes volvemos a hablar. ¿Qué interrogantes hay? ¿Qué se preguntan? ¿Esto es legitimación? ¿Esto no lo es? ¿Revisaron? Bueno, eso, ese trabajito, bueno, es lo que hacemos, lo que estamos haciendo. Y en discapacidad, por ejemplo, les digo algo de estos días. Hoy es jueves. El martes tenemos una asamblea con organizaciones de salud mental en la ciudad de La Plata porque están cerrando todos los centros comunitarios que alojan a las personas que salen del sistema de encierro psiquiátrico. De acuerdo a la ley de salud mental, de a poco se debe eliminar el encierro psiquiátrico e ir hacia casas de alojamiento comunitario. Bueno, el Estado provincial está reduciendo sus partidas presupuestarias para sostener estas casas. Bueno, ahí apareció un problema. ¿Qué hacemos? Bueno, el martes a las 11 de la mañana nos vamos a escuchar de todos los activistas, de los propios pacientes, de los usuarios y demás, qué es lo que está pasando. Y veremos si ahí hay algo, si se puede hacer algo. Es decir, me parece que la actitud, de nuevo, la actitud. Lo otro viene con el tiempo, con sentarse un poquito, investigar, pensar. Sí. Rodrigo, ahí estabas con la mano levantada. Sí, efectivamente. Le llama mucho la atención. Bueno, antes que nada, José María, quiero felicitarte. Eh, es el anhelo que creo que la mayoría de los aquí presentes buscamos.
llegar a tener un litigio estructural, esta dinámica que vos nos comentás. Pero claro, tendríamos que hacer muchas más jornadas. Esta me parece que puede ser una inicial y otras tantas porque es muy rica tu experiencia. Se me ocurre preguntarte, por ejemplo, cómo estrechaste los vínculos con esos foros sociales, porque los casos mayoritariamente vienen de allí, ¿no? La Rotonda, el caso del barrio 3 de Junio, Sí, y es jodido llegar a la gente y poder identificar el caso. sí, Entonces, se me, muy buena pregunta. eso es una pregunta, pero bueno, quisiera hacerte varias. Sí, sí, bueno. No, Pero bueno, si querés rápidamente te dale, contesto. perfecto. Eh, Estos lugares están tan olvidados que cuando aparece algún servicio jurídico a escuchar, por lo menos, la voz empieza a correr y de pronto, no, a la rotonda vino un flaco, bueno, de la universidad, nos escuchó, vino un grupo de estudiantes, vinieron un grupo de gente. Bueno, entonces, cuando vos lográs construir confianza, es decir, no ir de visita, sino ir y volver, eh, y eso te da el crédito necesario para que te alojen como representante de ellos y como abogado. Ese trabajo de construcción de confianza, cuando eso sucede, eh, luego rápidamente empieza a llegar el mensaje de otro barrio o un foro que te quiere contactar o que quiere venir a La Plata un viernes a hablar sobre algún tema. eh, o de pronto te invitan a asambleas vecinales por cuestiones concretas, por ejemplo, el tema de la basura. Bueno, se multiplica. Además, tenés que tratar de moderarlo eso para no enloquecerte. Incluso Claro, poner un límite. Sí, claro. No, nosotros intentamos hacerlo con, digamos, unos cuadernillos y con charlas para fortalecer ese vínculo, identificando temas de interés, pero no es fácil estrechar el vínculo, no, me parece que no es la forma, no hemos llegado con, mirá que nos generó mucho esfuerzo llevar temas, pero veo que no funciona, no va por ese lado. yo creo, Rodrigo, en todos los casos que yo les he comentado y en los que no hemos llegado a comentar, en todos los casos hay una demanda social clara. Es decir, el pedido de intervención nuestra parte no de nuestro interés, sino de una problemática alojada en la comunidad, en la sociedad, con urgencia, con cierto dramatismo. Luego las redes se empiezan a tejer. Por ejemplo, la construcción de una escuela divina en el barrio más pobre del partido de Moreno, en el conurbano profundo, con ASIG, logramos la construcción de esta escuela, ya está en uso y todo, partió de la propia comunidad y de una asociación civil ubicada en ese barrio, que trabaja en ese barrio hace 25 años, que se llama El Arca, que es como un tesoro. El Arca es un tesoro de gente. Ellos identificaron la problemática. Más de 500 niños sin escuela. Más de 500 niños sin escuela. Identificaron la problemática. Se la llevaron a SIG. A SIG la articuló con la clínica nuestra y eso terminó en un brevísimo proceso judicial que lo que resolvió fue una mesa de trabajo a partir de la cual construimos la escuela. Celeste se acordará que está por ahí. Es decir, la demanda, el sostenimiento de la demanda fue profundamente social, comunitario y articulado desde ahí.
Entonces, no, Rodrigo, no tenés que hacer ningún esfuerzo, ¿eh? Ahí hay, Casi que te tenés que esconder. perdón, ahí hay dos temas que son súper interesantes, que son las estrategias de vinculación con las comunidades y la construcción de las demandas, ¿no? Son dos temas que ahí están dando vueltas también como posibles temarios para Para talleres porque tienen, sí, sí, para, porque tienen una relevancia enorme, de cómo nos vinculamos, la perspectiva, el enfoque de la vinculación y toda la dimensión ética que atraviesa la vinculación de un espacio universitario de abogados, abogadas, con un espacio de la comunidad. Eso es, aparte es un trabajo casi artesanal que donde uno puede fallar por alguna cuestión mínima y entorpece o obstaculiza o puede obstaculizar toda una posibilidad, ¿no? Eso es para trabajarlo fuerte y lo mismo que la construcción de la demanda, ¿no? Cómo nos posicionamos frente a la construcción de una demanda. Son temas que están en la agenda de la red y que seguramente vamos a trabajar en próximos talleres. perfecto. Otra Sí, consulta. sí, Rodrigo, adelante. La estructura que vos, digamos, que generaron en la clínica, tienen muchos abogados que patrocinan. ¿Cómo es la estructura que los sostiene, en definitiva? Y si esta estructura deviene de una cátedra o directamente la clínica tiene una independencia de cualquier cátedra. No, no. Las tres clínicas tienen, digamos, se desarrollan en el área de extensión de la facultad. La facultad tiene un área de extensión muy vigorosa, tiene más de 23 centros de atención gratuita en los alrededores de la ciudad. Es una experiencia extraordinaria, hace más de 25 años y todas las gestiones lo han ido alimentando, es decir, hay una política de extensión tremenda. Y las clínicas se insertan en esa área de extensión. Quien está al frente de cada espacio tiene que tener la posibilidad de litigar y de litigar contra el Estado. Ustedes saben que el obligado principal en materia de derechos humanos es el Estado, municipal, provincial, nacional. Entonces, si vos tenés tu título inhibido para litigar contra el Estado, es como que es complicado. En el caso nuestro, de los tres originales, lo hemos podido hacer. Lo hemos podido hacer. Somos abogados matriculados, con aportes en la caja de abogados y simplemente con esta función en la facultad. La facultad tiene una cátedra de derechos humanos que no tiene relación con las clínicas. De hecho, yo formé parte de un equipo que concursó para la cátedra, pero bueno, perdimos con Fabián Salvioli. Hubo varios equipos, perdimos todo, salvo Fabián Salvioli que lo ganó. Pero bueno, con la cátedra no tenemos relación. Es más, las miradas acerca de los derechos humanos son bastante diferentes, porque la cátedra es una mirada más académica, más científica, academicista, y la nuestra es una mirada de derechos humanos desde la praxis. Claro. Desde la Es Entonces, decir que y vos, lo que sí se me ocurrió hacer con alguna gente amiga es todos los años hacemos un seminario de derechos humanos y discapacidad donde volcamos para estudiantes de la carrera y dentro de la currícula los casos que vamos llevando adelante y todo lo que se va produciendo en las clínicas para ofrecer una alternativa, una mirada alternativa a los derechos humanos. ¿Me explico? correcto. Pero Ahora, esto es como una extensión de la clínica. De hecho, claro, no me la pagan. La facultad no me paga eso, pero me parece que es importante tener un lugar donde elaborar y transmitir lo que va pasando. Se copan, ¿eh? Se inscribe claro, muchísima gente. Pero además, vienen las propias organizaciones trans a dar disidencia sexual, vienen los propios ambientalistas a hablar de ambiente,
vienen las propias militantes feministas a hablar de género, es decir, hacemos una cosa, vienen las asociaciones de protección vinculadas a los derechos animales, vienen ellas mismas, en fin, es como una comparsa pero copada. Sí. Y Eh, la clínica, ¿tenés Perdón, mucho? Rodrigo. Sí, eh, una última, ¿eh? sí, sí, avisar nada más. Vamos a tratar de en 5 minutos ir cerrando el espacio, así no abusamos de la paciencia ni del tiempo de nadie. Sí, así que Rodrigo, ahí con, perdón que te interrumpí, No, tenías pero otra pregunta. lo bien que has hecho. Simplemente si tienen muchos casos, en definitiva, porque los casos que nos has comentado son fantásticos, pero deben tener muchos más. Simplemente una mención, nada más, no, sin excedernos en el tiempo. Perfecto. Vamos a hacerle justicia al caso Gianussi y a Leda Gianussi, que falleció hace unos meses, una investigadora de la universidad, militante social y militante por los derechos ambientales, que junto con vecinas de Ensenada y de Berisso, montones de vecinas y vecinos, nos vinieron a ver y nos comprometieron a la clínica ambiental y a la nuestra para emprender una acción para evitar que una autopista pase por un parque que se llama Parque Martín Rodríguez. Sintéticamente, demanda contenciosa originaria ante la Corte de la Provincia y medida cautelar de la Corte de la Provincia señalando que no se puede pasar por el Parque Martín Rodríguez porque el Parque Martín Rodríguez está protegido y que la ordenanza posterior que lo desprotegió es inconstitucional por regresiva. Leda Gianussi. Segundo caso, derechos culturales. La causa adoquines. Una ordenanza de la Ciudad de La Plata protege los adoquines originales de la ciudad. Grupos de vecinos de la Ciudad de La Plata, cientos, oponiéndose al asfaltado del municipio. Medida cautelar de la jueza contenciosa número 4 de la Ciudad de La Plata, interrumpiendo el paso de las máquinas de asfaltado, mediante una medida primero precautelar y luego cautelar. Hoy los adoquines están preservados. El caso está en la Corte de la provincia y el lunes tenemos una audiencia pública ante la Corte donde la Corte quiere escuchar a las partes, al municipio y a nosotros, las razones, los argumentos de cada quien. Causa árboles, la protección de los árboles frente a la poda indiscriminada y feroz por parte del municipio. Esta es una causa de hace 2 años. ¿Qué más? Causa del cupo laboral para personas con discapacidad en el Poder Judicial. Demandamos al Poder Judicial para que cumpla con el cupo laboral. Y obtuvimos una sentencia de primera instancia formidable, ordenando al propio Poder Judicial a que cumpla con el cupo, además que lo cumpla de una manera adecuada a la Convención y a las reglas de igualdad y equidad. Estamos desarrollando en este momento mesas de trabajo en la Corte para poner justamente en funcionamiento un procedimiento específico para la incorporación de personas con discapacidad. Y me olvido un montón. Me olvido de casos individuales que hemos tomado porque tienen impacto social y estructural. Por ejemplo, la causa Parodi. Un joven con discapacidad que la escuela no le daba el título secundario por su condición de discapacidad. Litigamos por Lorenzo Parodi y por su compañera Flavia, a quien tampoco le daban el título. Logramos una sentencia favorable que no solo implicó que le den el título a Flavia y a Lorenzo, sino que también implicó la derogación de la norma en la cual se sostenía la negativa del título. Lorenzo y Flavia. Bueno, y hay más, Rodrigo, pero
Impecable, realmente ha reflejado que sí, es mucho el volumen que tienen y eh, es impresionante. Que queremos el libro ya. Queremos el libro de casos de José Ya, María, no, porque la verdad, no, pero impresionante. vos sabés que curiosamente las cosas se van desplegando, ¿viste? Cuando se abre y avanza. Hay una revista en la facultad que se llama REDIP, Revista de Interés Público, REDIP, que invita todo el tiempo a publicar con doble referato, seriamente, rigurosamente y demás. Y ahí encontré un espacio para escribir sobre los distintos casos que vamos llevando. Justamente para escribir es pensar, escribir es alojar una experiencia, ¿no? Ver qué pasó, porque uno no sabe bien qué pasó ahí. Hay que pensar, ¿La, por qué la resulta revista así. es digital o es en papel? Sí, sí, Redip, ¿cómo no? El texto que mandé, Gerardo, ese que se llama Lo tengo que circular. cuatro casos de litigio estructural en materia de discapacidad, ese está publicado en Redip. Ahí se analizan cuatro casos. Pero también está el caso de Aníbal Castro. El texto que escribí se llama Un hombre sin atributos, porque Aníbal Castro era una persona, un paciente psiquiátrico, medicado, que vivía normalmente su vida y que para obtener una pequeña pensión para pagar el alquiler de donde vivía, lo declararon incapaz, demente. Y él llega con la declaración de demencia a la clínica. Y ahí empezamos un largo litigio fabuloso que llegó a la Corte y la Corte dictó una sentencia que cambió la perspectiva del proceso de capacidad jurídica en la provincia de Buenos Aires. Está publicado en Redip, un hombre sin atributos. Ahí lo encuentran. Excelente, Excelente. excelente. Muchas Bueno, eh, como les decía, para no abusar de la paciencia, del tiempo de José María, eh, dejo abierto a últimas comentarios, preguntas, saludos, eh, y después vamos cerrando el taller. Por mi parte, José María, agradecerte enormemente de parte de la Red Argentina de Clínicas Jurídicas. Me parece que este tipo de espacios son los lugares que nos motivan, nos contagian y nos fortalecen para seguir adelante, ¿no? Aprendiendo y, como decíamos al principio, mejorando nuestros espacios de enseñanza. Y además también nos ayudan a formar comunidad, que eso me parece que es importante. Al principio del taller hablamos con José María que quienes tratamos de hacer enseñanza clínica o desarrollamos enseñanza clínica en nuestras propias unidades académicas, facultades, somos como no pocos. No tenemos grupos grandes de docentes que se dediquen a la enseñanza, entonces también esto es, la red también es un espacio como para generar esa comunidad que, nada, que nos acompaña todo el tiempo para seguir aprendiendo y desarrollando enseñanza clínica. Así que de mi parte agradecerles a todos y a todas por la participación, a José María en especial. Quedo a Sí, disposición, obviamente, para las preguntas que quieran. Yo tengo tiempo, no importa, pero digo, para el futuro, coordinemos, encontrémonos, sepan que cualquier situación que surja en sus propios espacios, estamos para intercambiar, para preguntarnos qué alternativa vemos, qué se puede hacer o qué. No, me parece que justamente la idea de red es una idea formidable para potenciar lo que en cada espacio hacemos. y tomo esto que dice José María para recordarles que seguramente a todos y a todas les ha llegado por mail una pequeña encuesta de relevamiento de intereses de los integrantes de la red para saber qué quieren aportar a la red, qué quieren recibir de la red y también cómo ven la posibilidad de vincularse con otros espacios de enseñanza clínica que puedan contribuir más directamente a el trabajo que cada uno que cada uno desarrolla. Así que no se olviden de eso. Y la semana que viene vamos a estar enviándoles también un correo con una propuesta para
promover la participación en el Congreso Nacional e Internacional de Enseñanza del Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, que va a ser en el mes de octubre, y nos parece interesante como red que podamos tener una participación activa como docentes de enseñanza clínica, juntos, separados, acompañándonos, pero tener una participación como integrantes de la red y como docentes de clínica, de enseñanza clínica del derecho en ese congreso. Así que vamos a estar también mandándoles un correo, invitándolos a conversar, organizarnos y acompañarnos para, para poder estar ahí. ¿Sí? Así que no sé si hay comentarios, alguna otra pregunta. Bueno, les agradecemos a todos y a todas entonces y nos estaremos comunicando y viendo en los próximos talleres y espacios de la red. Muchas gracias. Mil gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.